Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación a este foro que nos lleva a reflexionar sobre, como decía doña Juani, cuál es la Costa Rica que tenemos ahora y cuál es la Costa Rica que queremos para las futuras generaciones. El tema que me han pedido abordar son los deberes que los ciudadanos tienen para con la sociedad y con el Estado. Ahí quiero empezar con el título macro de esta mesa, sobre todo donde dice cómo favorecemos esa participación. Muchas veces vemos los hechos, pero no nos valemos del cómo y el para qué. Y aquí es donde los invito a hacer una reflexión filosófica, porque siento que el costarricense ha dejado de lado la filosofía, ese amor o búsqueda por la sabiduría. No tenemos espacios de reflexión, no tenemos espacios de construcción, sino únicamente espacios de queja, ¿verdad? Entonces, sí quiero partir sobre todo de una rama de la filosofía, que es la filosofía política. En esta mesa me siento bastante intimidada por los expertos politólogos, pero esa filosofía política nos dice cuál debería ser la relación entre las personas y la sociedad. Entonces nos viene a decir, bueno, ¿cuál es la relación acerca del gobierno? ¿Cuál es la relación acerca de la política, las leyes, la libertad, el poder político, los derechos, la autoridad? Pero quiero hacer énfasis esta tarde sobre qué obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobierno legítimo. Y allí es donde dejo sembrada la inquietud si nuestra Constitución necesitaría o requeriría un título, un capítulo, o simplemente más artículos sobre deberes y obligaciones ciudadanas. Procedo con la reflexión. La voluntad popular es una voluntad cuya determinación exige que cada ciudadano trascienda su modo individual y privado de percibir y querer acerca de lo público. El filósofo español Alfredo Cruz nos invita a decir: cada quien percibe el mundo político desde la perspectiva que corresponde a su particular posición en este mundo. Solo el diálogo común, donde se descubren, se intercambian y se comparten otras perspectivas, es posible para obtener una visión objetiva de este mundo, es decir, una visión de ese mundo en cuanto mundo común. Ya Aristóteles y Tocqueville advertían que un pueblo democrático ha de ser consciente de que el someterse o atenerse a las formas institucionales son la garantía de su propia libertad política. En Costa Rica, únicamente el artículo 18 de nuestra Constitución y el artículo 90 se refieren a deberes y obligaciones ciudadanas. El artículo 18 dice: los costarricenses deben observar la Constitución política y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir con los gastos públicos. El artículo 90 nos dice que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de 18 años. Para todos es conocido que el constitucionalismo es una reacción a la concentración del poder, casi siempre en detrimento de la dignidad de las personas. Las personas, además de sus derechos y de recibir mucho de la comunidad, deben dar algo o quizás mucho a cambio. La democracia debe entenderse no solo como la que otorga derechos, sino como la que exige deberes y obligaciones ciudadanas. A un gobierno democrático le conviene depender de ciudadanos responsables. Un sistema democrático solo puede permanecer y funcionar adecuadamente con personas que toman decisiones. Aquí hago un paréntesis porque poderosamente llamó la atención en la mesa sobre poderes, cuando se habla del Ejecutivo,
el temor que tienen actualmente los costarricenses a tomar decisiones, quizás por un criterio muy estricto sobre el principio de legalidad. Debaten en forma seria los asuntos relacionados con políticas públicas y asumen la responsabilidad de pagar impuestos, evaluar resultados, pedir cuentas y controlar a los funcionarios públicos. Respecto del ámbito político, se necesita que las personas informen acerca de los candidatos y voten regularmente, pero voten en conciencia. Y sobre todo, la base del sistema debe sustentarse sobre ciudadanos que posean suficiente criterio moral y técnico para distinguir entre lo correcto e incorrecto. Colaborar en el mantenimiento de la paz, la seguridad e integridad nacionales, deberes personales. Entonces, quiero insistir esta tarde en esos poderes deberes. Ya doña Juani nos recordaba el tema de la educación o el tema del trabajo. Un poder deber es el trabajar, el de educarse, el de ejercer el sufragio, el de participar en esa vida cívica y comunitaria. Y hay, en fin, deberes funcionales, los que resultan de la caracterización de la propiedad que está vinculada a la función social. Dos tipos de responsabilidades funcionan de manera paralela. Así como la democracia requiere de funcionarios probos, aquí recordamos probidad, de probitas, bondad, integridad en el actuar, también requiere de funcionarios públicos eficientes y responsables. Debemos alejarnos de la idea de que el ciudadano es un ente que únicamente recibe del Estado. Le debe demandar, insisto, deberes y obligaciones. Aquí hago un paréntesis también en el tema de viabilidad de tránsito. Es conocido, bueno, yo estoy relacionada con temas de salud, la irresponsabilidad con que los costarricenses conducen en carretera. Todo esto debe generar una concientización, y lo hablábamos en la mañana con el doctor Ángel Gómez Montoro, no necesariamente la norma crea derecho, ¿verdad? Aquí ya los señores Arauz y Treminio nos enfatizaban en el tema de que los ciudadanos deben ejercer esa conciencia de cómo se aplican las normas. Temas de medio ambiente, lo hemos visto a lo largo de la jornada. No hay una norma en nuestra Constitución que nos dice que hay un derecho a un medio ambiente saludable, pero ¿cuáles son los deberes para con ese medio ambiente? Temas fiscales, temas de respeto, por ejemplo, el tema de promover la prevención de enfermedades o enfermedades no solo como el dengue o enfermedades mentales. Y para ir concluyendo, creo que es importante recordar que nuestros constitucionalistas fueron de vanguardia al eliminar el ejército. Pero el haber eliminado el ejército, y ahora al final vamos a hacer un recorrido por algunas constituciones de América Latina, hizo que también se eliminara la objeción de conciencia en Costa Rica. Creo que es importante una reforma parcial a nuestra Constitución en la que se incluya este derecho-deber. Objetar en conciencia es decir no cuando algo va en contra de mi moral o mis principios ideológicos. Hemos discutido a lo largo de la mañana temas tan importantes como la norma técnica del aborto, por ejemplo, en la que cualquier ciudadano de la administración sanitaria podría objetar en conciencia y podría decir simplemente: yo no voy a aplicar el aborto. Vamos a ver. Bueno, concluyendo, el poder debe estar al servicio de las personas y los funcionarios públicos están al servicio de la ciudadanía. Se debe fortalecer el régimen municipal y reformar la elección de diputados.
para hacer una conclusión o un listado de cuáles considero deben ser esos deberes y obligaciones que se deben plasmar en una constitución política, paso a enumerar. Participar en la vida pública, cívica, comunitaria del país. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. Defender y difundir derechos humanos. Promover la solidaridad social y el bien común. Tributar de acuerdo con la ley. Denunciar y combatir actos de corrupción. Cuidar y mantener los bienes públicos. Conservar el patrimonio cultural, preservar el medio ambiente sano y los recursos naturales de un modo sostenible. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales de género y orientación sexual. Cooperar con el Estado para mantener el funcionamiento idóneo de la asistencia y seguridad social. Asistir, alimentar, educar y cuidar a los niños. Este deber es corresponsabilidad de los padres, en igual proporción corresponderá a los hijos cuando sus padres lo necesiten. Dedicarse a un trabajo digno con el fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Si hacemos un recorrido por las constituciones políticas de América Latina, es interesante cómo en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia están contenidos como deberes, el deber del servicio militar obligatorio. En otras naciones, el deber al trabajo, el deber a educarse, la obligación, por ejemplo, en República Dominicana, que se limita a la capacidad contributiva para las cargas públicas. En Panamá se limita únicamente el deber a trabajar. Pero quiero concluir con la Constitución Política de Ecuador, la cual llama poderosamente la atención porque hace un enunciado, como el que estaba proponiendo anteriormente, de un listado de deberes y obligaciones. Defender la integridad territorial, respetar los derechos humanos, promover el bien común, respetar la honra ajena, trabajar con eficiencia, decir la verdad, cumplir contratos y mantener su palabra, propugnar la unidad en la diversidad y relación intercultural, denunciar y combatir actos de corrupción, ejercer la profesión y oficio con sujeción a la ética. Y termino con 3 frases que termina ese artículo de la Constitución Política de Ecuador: no ser ocioso, no mentir y no robar. Muchísimas gracias.